Para las personas avisadas, anunciaban que había una alerta inminente. Han ayudado en lo más mínimo a los bomberos a tratar de sofocar estos 4 incendios. Todos hemos podido ver imágenes de los megaincendios de principios de enero que han arrasado más de 16.000 hectáreas en Los Ángeles, California. Para ponerlo en perspectiva, es como perder 32.000 campos de fútbol. Considerados los más destructivos en la historia de la región, estos incendios son una tragedia humana y ambiental que, aunque sus causas directas aún no se confirman, se sabe que su magnitud y consecuencias están estrechamente ligadas al cambio climático. Temperaturas en aumento, sequías interminables, inundaciones que engullen ciudades enteras. Estos desastres forman parte de una cadena cada vez más frecuente de eventos extremos que afectan a comunidades en todo el mundo, a los que se suman otros problemas profundamente arraigados. Frente a esta realidad, es inevitable cuestionarnos: ¿cómo podemos proclamar el amor de Cristo si permanecemos indiferentes ante la destrucción del mundo y los desafíos que enfrentan nuestras comunidades? A juzgar por ciertas ideas y actitudes, pareciera que para algunos cristianos el cuidado de la creación no está en la lista de sus prioridades. Algunos de hecho sostendrán que a Dios solo le importa salvar las almas humanas y prepararles un lugar más allá del sol. Pero, ¿es realmente lo que enseña la Biblia? Hoy más que nunca, el cuidado de la creación debería ser parte de nuestro testimonio como seguidores de Jesús. ¿Estamos listos para actuar por nuestros hogares, comunidades e iglesias? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ismael Chabajay y bueno, es un gusto poder saludarlos en esta pues noche en algunos otros países y tarde en Guatemala y Centroamérica. Pues nos sentimos muy alegres de poderlos tener acá en este espacio donde vamos a pues tener, valga la redundancia, un espacio de aprendizaje en conjunto y pues esta es una iniciativa que nace a raíz de poder compartir con ustedes la importancia del cuidado de la creación, el cuidado del medio ambiente, como ustedes lo conozcan, ¿verdad? Pero sobre todo hoy en un día que conmemoramos el Día de la Tierra, pues es importante que en conjunto todos podamos empezar a afianzar como esas acciones prácticas que nos puedan permitir pues trabajar en pro de nuestras comunidades, en pro de nuestros países también. Y bueno, contarles un poco de cómo nace esta idea de cómo poder nosotros pues trabajar en pro de este espacio. Y es que, bueno, acá pues podemos tener a bien ver a jóvenes de diferentes espacios de Latinoamérica en específico, como también de Guatemala, y en conjunto con la Red Internacional de Jóvenes Líderes y la Red Juvenil de América Latina impulsada por TIRFON, pues unimos esfuerzos en conjunto para poder trabajar por el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la creación desde nuestros entornos. Y nosotros pues llamamos a este espacio un espacio que une tanto la fe como las acciones prácticas y de cómo podemos impulsar desde nuestros contextos acciones importantes para el cuidado de nuestro entorno y sobre todo de la creación. Y por ello, pues en esta tarde y noche en alguno de los entornos, quisiera que iniciáramos con una actividad pues práctica antes de darle el espacio y presentar a nuestros ponentes, pues quisiera que iniciáramos con una actividad práctica. Y para ello, pues voy a compartirles a ustedes un pequeño enlace que me gustaría que ustedes me pudieran colaborar específicamente en ello. Entonces, bueno, prácticamente en este espacio queremos que ustedes nos puedan ayudar a poder
específicamente a definir una palabra que realmente resuena en muchos entornos a nivel como a nivel global, ¿no? Y creo que todos alguna vez hemos escuchado sobre esta palabra. Y por ello, solo permítame, acá está. Voy a compartir la pantalla de nuevo y en el chat voy a estar enviando un enlace, el cual pues espero que ustedes puedan como ir viendo ahí. Compartiendo pantalla. Bueno, Mami, ven a comer. bueno, ahí podemos ver la pantalla ya compartida. Y ahora en el chat yo voy a estar enviando un enlace, el chat de este Zoom, voy a estar enviando un enlace al cual pues ustedes deben de ingresar. Ay, perdón. Voy a estarles enviando un enlace al cual ustedes deben de ingresar y ese enlace les va a estar pidiendo a ustedes un código y el código de ese enlace es el 15 42 39 77. Y una vez ustedes puedan entrar a este enlace y con este código, quisiera que con una palabra ustedes puedan o escribir una palabra la cual Ah, ustedes asocien con el tema del cambio climático. O sea, ¿con qué palabra ustedes asocian el tema del cambio climático? ¿Qué palabra ustedes creen que es asociada a este tema? Y pues creo que algunos ya iniciaron ahí a contestar y aquí en la pantalla pues se va a estar prácticamente mostrando lo que ustedes vayan a ir contestando, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué palabras ustedes asocian específicamente con el tema del cambio climático? Si alguien tiene problemas como de escribirlo, pues puede ponerlo en el chat. Igual, si no pueden ingresar al enlace, aquí a través del chat los vamos leyendo. Bueno, podemos ver algunas como palabras ya escritas a través de este Menti y dicen algunas palabras como calentamiento global, un desinterés, desigualdad, inconsciencia, sostenibilidad, medio ambiente, contaminación, desastres, destrucción, consumismo, degradación, calentamiento de la tierra, resiliencia, consecuencia, efecto invernadero, oportunidades. Estas son algunas de las palabras que ustedes están asociando con el tema del cambio climático. Entonces, pues nos gustaría también que ustedes pudieran ir ahí contestando y luego de que ustedes pues culminen de contestar, vamos a presentar al final todas aquellas respuestas que se obtuvieron de esta primera pregunta. Pero bueno, quería antes de ya pasar a otro punto, comentarles que este webinar está centrado específicamente en poder comprender lo que es el cambio climático desde la fe, desde las acciones prácticas y desde el área científica también. Y por ello, pues quisiéramos desde ya, pues presentar al primer ponente de esta noche
y él es el pastor Willy Vázquez. Él es guatemalteco de origen, pero lleva, tengo entendido, varios años viviendo ya en Honduras. Entonces, pues tiene a ambos países en su corazón. Y bueno, él es un pastor que a nivel de Honduras ha estado trabajando muy fuertemente en implementar acciones desde su comunidad para el cuidado de la creación. Y por ello vamos a cederle el espacio a Pastor Willy para que él pueda compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, oíste. Es un placer y una bendición, Ismael, y cada uno de los que hoy están conectados en este tiempo de crecimiento y de aprendizaje. Damos gracias a Dios por estos espacios que estoy seguro serán de mucha bendición para nuestra vida. Así que un placer, quiero compartir con ustedes específicamente el tema que me toca a mí, que tiene que ver con la creación. Yo le agregué ahí de Dios como un regalo sagrado, el rol de la fe en la protección del planeta, ¿verdad? Y aunque entendemos que se está hablando acerca de la creación de Dios, pero yo quise específicamente y resaltarlo, ¿verdad? Porque ese simple hecho de reconocer que todo lo creado ha sido por Dios, realmente nos marca a nosotros la pauta de cómo nosotros debemos de vivir y cómo debemos de administrar todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Así que ese es el tema de este tiempo, la creación de Dios como un regalo sagrado, el rol de la fe en la protección del planeta. Quisiera también agregar y comenzar de pronto con una pregunta, y es esta: ¿qué tiene que ver la fe cristiana o el cristianismo en la actual crisis climática por la que estamos pasando? ¿Verdad? Probablemente yo he escuchado en muchas ocasiones y en muchos lugares que tiene que ver la fe cristiana o el cristianismo, ¿verdad? No tenemos nada que ver. Nosotros debemos de encargarnos únicamente de aspectos espirituales en realidad, pero la respuesta ante esta pregunta es que la fe cristiana o el cristianismo tiene que ver todo realmente con la crisis climática que hoy estamos atravesando. Y la pregunta del por qué debemos de involucrarnos o que tiene que ver con el cristianismo, es el hecho de que Génesis capítulo número 1, verso número 1, la palabra del Señor dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es el primer punto que quiero tratar. Reconocer que Dios es el creador de todo y nosotros los seres humanos somos colaboradores o somos mayordomos de la creación de Dios. Así que, según Génesis 1, capítulo 1, es decir, el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo, nos pone como base este principio fundamental. Dios es el creador de todo. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos mayordomos, colaboradores o administradores de la creación del Señor. Y para mí eso es importante, ¿verdad? Resaltarlo, porque para mí los principios son fundamentales para todo. Y según la palabra de Dios, todo es creación de Dios. Y el ser humano, incluyendo los cristianos, somos de Él y administradores de todo lo que nuestro Dios ha creado. Así que pongamos como base esto, ¿verdad? Nada nuestro, todo es de Dios. Y si todo es de Dios, nosotros pasamos a ser administradores y mayordomos y debemos de ejercerlo de la manera más responsable, más transparente y santa en cuanto a la creación de nuestro Dios. Dios como creador, desde un principio quiso hacer también equipo con el ser humano para la administración adecuada de toda su creación. En un contexto, mire, en un contexto en donde aún el pecado no había hecho su aparición, en los capítulos número 1 y en los capítulos número 2, perdón, Dios se refiere al ser humano y su relación con la creación con las siguientes acciones. Y nosotros hemos leído, hemos escuchado estas palabras que algunas veces como que nos chocan a la hora de escucharla cuando se refiere a la creación con lo que Dios ha creado. Y encontramos palabras como y tenga potestad sobre ella, ejerza potestad sobre todo lo creado, sobre los animales, sobre las aves, sobre todo lo creado. Encontramos palabras como sometedla, señoree sobre ella, sojuzgad la tierra, señoread. Pero también encontramos palabras como cultivar, cuidar y también labrar. En ocasiones cuando leemos estos pasajes o estas palabras en esos capítulos, en realidad pareciera ser como chocante para nosotros pensar que Dios llamó al ser humano para que pudiera ejercer potestad, señorío, sometimiento y poder juzgar sobre todo lo creado a su antojo, cuando en realidad no es así en realidad.
Es decir, en un contexto donde el pecado aún todavía no ha hecho su aparición, lo que la palabra tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos significa es que el ser humano creado a imagen de Dios, miren, tiene la autoridad, sí, y el deber, pero de cuidar y de proteger todas las criaturas vivientes, incluyendo los animales del mar y del cielo. Es decir, que cuando estos pasajes se refieren a que Dios le dio al ser humano el poder o la potestad sobre los peces y las aves, se está refiriendo a que le otorgó una autoridad y un deber, pero es una autoridad y un deber, la autoridad de poder cuidar y de poder proteger a todas las criaturas vivientes. Es decir, se le confiere una responsabilidad sobre la creación y no en el sentido de dominio absoluto, sino de gestión responsable y cuidado para que la creación florezca de mejor manera. Tener potestad, mis amados hermanos, o autoridad no implica en realidad que los humanos puedan controlar o explotar a las criaturas sin límites. No es esa la idea en realidad que nos quiere reflejar estas palabras en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Más bien se refiere a la capacidad de ejercer una influencia positiva a través de la sabiduría que Dios nos da, el amor que Dios nos ha entregado para asegurar la supervivencia y bienestar en la vida de la tierra. Así que eso significa, ¿verdad? Potestad, autoridad, tiene que ver más que todo con que nosotros tenemos la autoridad y la potestad de ejercer influencia, una influencia positiva, una influencia sabia y amorosa para asegurar la supervivencia y bienestar en la vida de la tierra. Y es precisamente eso por lo que hoy nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? Porque entendemos en realidad que como cristianos y como líderes y como pastores tenemos influencia. Esta influencia, esa autoridad que Dios nos delegó en el capítulo 1 y el capítulo 2, tiene que ser una influencia positiva, una influencia que ayuda a asegurar la supervivencia y el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor, cuidando de todo lo creado. En Génesis, en el capítulo número 2, en el verso número 15, encontramos nosotros que el pasaje nos enseña y nos dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que miren esto, para que lo cuidara y lo cultivara o lo cultivara y lo pudiera cuidar. Es interesante encontrar que estas dos palabras en hebreo, para que lo cultivara y lo cuidara, también se usan en el contexto de la adoración a Dios y para guardar los mandamientos. Es decir, esta palabra que habla acerca de cuál es el deber del hombre en el huerto del Edén, de cultivar y de cuidar, esas palabras en hebreo también se usan en el contexto de la adoración a Dios, en el contexto de guardar los mandamientos. ¿Y qué significa para nosotros entonces esto en cuanto a la creación de Dios? Lo que significa es que cuidar toda la creación de Dios es adorar a Dios. Muchas veces muchas veces la gente piensa, o muchos cristianos piensan que cuando nosotros nos involucramos en temas que tienen que ver con el cambio climático, con la reforestación, con todo lo que tiene que ver con estos temas, pensamos que no estamos adorando a Dios, cuando al contrario, en realidad encontrar que cuando Dios habla de Adán y Eva colocados en el huerto del Edén para cultivar y cuidar el huerto del Edén, lo que le está enseñando o lo que le está diciendo es que lo que ellos van a hacer, ese cuidado, ese cultivo de el huerto del Edén, lo que significa es una adoración a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos inmiscuimos en todo este tema del cuidado de la creación, estamos rindiéndole adoración a Dios porque todo es de Dios y nada es nuestro. Así que estamos adorando a Dios cuando cuidamos de la creación de Dios. Y fue después que el pecado entró en escena, que el ser humano sacó lo peor o lo negativo del mandato de Dios para con el cuidado de su creación. Es decir, que en vez de tener autoridad o potestad para cuidar, para proteger, para cultivar, para cuidar la creación de Dios, entrando el pecado, lo tergiversamos y comenzamos entonces a someter la tierra, a explotar la tierra, a enseñorearnos de manera negativa, destruir y de comenzar a sacarle un provecho destructivo a todo lo creado por el Señor. Pero en un principio no fue así.
Esas palabras que nosotros encontramos en realidad anteriormente tenían una idea positiva, una idea de cuidado sobre toda la creación del Señor. Entonces, la creación al principio no fue entregada al ser humano para una dominación destructiva, sino para que, a semejanza de nuestro Creador, pudiésemos habitar en ella de una manera responsable, cuidadosa y constructiva. Y como hijos de Dios en este tiempo, tenemos ese llamado de vivir donde vivimos, de ejercer la fe en donde Dios nos ha colocado de una manera responsable, cuidadosa y constructiva con el medio ambiente, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, cómo conducimos nuestras comunidades de fe, tienen que ver con respetar, con cuidar y con construir todo lo que el pecado ha destruido en la creación del Señor. Y quiero terminar este punto mencionando Génesis 2, capítulo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, según el pasaje que hemos leído. Según este pasaje, somos llamados a labrar y cuidar el jardín del mundo entero. Pues labrar significa cultivar, arar, trabajar. Y guardar significa cuidar, proteger, custodiar, preservar y poder vigilar. Esto nos recuerda que como seres humanos y como hijos de Dios, sobre todo, tenemos una responsabilidad hacia la creación de Dios. Debemos de cuidar, debemos de preservar la tierra y sus recursos, reconociendo que somos administradores de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que, número uno, el primer punto que quiero establecer aquí es que reconocer que Dios es el creador de todo y nosotros somos administradores de ella. Y que estas palabras que encontramos nosotros en los primeros capítulos 1 y 2 se refieren a la autoridad que tenemos de cuidar, de proteger y cultivar la tierra para el beneficio de otro. Número dos, en cuanto al tema de esta noche, poder decirles que la actual crisis climática que estamos viviendo en el mundo finalmente es una crisis espiritual. Esta refleja la actual crisis que vivimos en el cambio climático, lo que hace reflejar la crisis espiritual que está viviendo la humanidad, la fe y las iglesias del Señor. Utilizando siempre las palabras de Mauricio Ucruz en cuanto a esto, dice él, vivimos en un tiempo en el que los desastres naturales y la emergencia climática dominan los titulares de la agenda global. Gobiernos y empresas buscan soluciones en la ciencia y la tecnología. Y si bien estos elementos son esenciales, hay algo más profundo que sigue sin abordarse. ¿Y qué es eso? La desconexión espiritual que tenemos con la tierra. La verdadera raíz de la crisis ambiental, decía él, en su esencia es una crisis espiritual. ¿Y por qué? Pues una crisis espiritual. Porque lastimosamente refleja nuestra desconexión de la fe cristiana con la naturaleza, con lo que Dios ha creado, con la comprensión de la esencia de lo que Dios ha creado, con la falta de comprensión de nuestra responsabilidad con los seres humanos y con toda la creación de Dios. Esta crisis espiritual se manifiesta en nuestra tendencia al consumismo excesivo, que hoy no solamente el ser humano vive de manera general, sino inclusive nosotros los hijos de Dios y los cristianos también hemos caído en ese consumo excesivo. Así que ese reflejo de lo que vive el mundo en este momento tiene que ver con esa crisis espiritual de nuestra vida, que hemos caído también en este exceso de consumismo. Ya Dios nos es suficiente en nuestra vida y hemos entrado también en esta idea consumista del mundo. Se refleja también a través de la indiferencia hacia los impactos ambientales y la pérdida del sentido de conexión con el mundo natural. Es interesante que hoy muchos cristianos realmente no creen en la crisis climática, creen que eso no es cierto. Muchos presidentes en el mundo, de hecho, y está pasando en la iglesia. Nuestra crisis espiritual se refleja al vivir nosotros indiferentes a los impactos ambientales que sobre todo la gente más vulnerable está viviendo. Así que el estado del mundo va ligado al estado de nuestra espiritualidad. Si el mundo está enfermo, eso es síntoma de que nuestra vida espiritual también está enferma y se nota por nuestra desconexión de la naturaleza, pues hemos perdido el respeto a la naturaleza. Se da a conocer con el hecho de que hemos perdido la conciencia ambiental. Hoy la crisis climática refleja una falta de conciencia ambiental y una incapacidad para ver la urgencia de la situación, de la incapacidad de saber que Dios nos llama a actuar ahora. No podemos esperar más.
tenemos que conducir a nuestras comunidades de fe a un cambio en todos los aspectos de nuestra vida para cuidar de la creación de Dios. Y por último, y número 3, en cuanto a este tema de la creación como un regalo sagrado de Dios para nosotros, mencionar que la creación de Dios como un regalo sagrado, podremos nosotros vivirlo según lo que dice Génesis capítulo 1, versos 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde les será para poder comer. Y fue así según Génesis 1:29, capítulo 1, verso 29 al 30. Cuando Dios pensó en toda su creación, mis amados hermanos, chicos, la ideó con la finalidad de que fuese una relación recíproca. Es decir, nosotros cuidamos de la creación, cultivamos y valoramos la creación de Dios y ella, con mucho agradecimiento, nos alimenta, nos arropa con sus distintas agradables estaciones, nos enamora con sus increíbles paisajes y nos brinda un lugar adecuado para la glorificación del Señor. Actualmente se habla de que en el mundo hoy existen más de 2.640 millones de cristianos en el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que esos 2.640 millones deberían de ser esperanza frente a esta crisis climática en la que estamos viviendo. Hoy debemos de entender que todavía podemos elegir la administración de la creación de Dios sobre la explotación de la creación de Dios. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. La creación de Dios será un regalo para la humanidad en la medida de que reconozcamos que no es nuestra, sino que es de Dios, que hemos sido llamados para ser mayordomos o administradores y no explotadores de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Con esto culmino y agradezco mucho este espacio que me han brindado. Gracias a Pastor Willy. Bueno, es muy interesante lo que Pastor Willy pues, nos menciona. Queremos agradecerle por este espacio introductorio de el tema del cuidado de la creación desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la fe. Y bueno, nuestros webinars, cuando lanzamos este ciclo de webinars, este ciclo de webinars, pues lo nombramos Creación Viva, Juventud Activa. Y algo que nosotros al pensar, al lanzar estos webinars, pues lo denominamos como una iniciativa transformadora que fusiona educación, acción y fe. ¿Y por qué estamos mencionando estos tres puntos, educación, acción y fe? Y algo que mencionaba Pastor Willy, que creo que es muy importante y súper interesante, es que en América Latina, según varios estudios y he estado como leyendo y investigando, es que aproximadamente el 80% de la población se identifica como cristiano, ¿no? El 80% de la población de América Latina se identifica como cristianos. Cuando hablamos del término cristiano, pues involucramos evangélicos, católicos y todos los demás que también puedan derivarse de los mismos, pero el hecho está en, como lo decía Pastor Willy en un inicio, es ese sentido, ¿no? Y por eso mismo, ¿cómo podemos conectar como iglesias a nivel como latinoamericano que tienen diferente influencia, ¿no? Y poder trabajar en el entorno del cuidado de la creación. Entonces queremos agradecerle a Pastor Willy por su tiempo, por brindarnos esta primera introducción teológica de lo que nos dice la Biblia específicamente y lo que nos dice Dios sobre el cuidado de la creación. Así que queremos agradecerle mucho, Pastor Willy. eh, es de valioso aporte y creo que también es de motivación para iniciar con este ciclo de webinars en torno al cuidado de la creación, específicamente en torno a la campaña Creación Viva, Juventud Activa. Bueno, siguiendo también con este espacio de diálogo, este espacio de webinars, es muy importante comprender, como lo mencionaba en un principio, cuando se lanza esta idea de este ciclo de webinars, pues le llamamos un espacio donde pues hay educación, se puede hablar de la fe y sobre todo también hablar de aquellas acciones, ¿no? Y bueno,
muchas veces a nivel técnico o a nivel como global resuena mucho el tema del cambio climático y se escucha una y otra vez el tema del cambio climático y es muy importante también como ir comprendiendo a qué nos referimos cuando se habla del famoso cambio climático. Y para ello, pues en esta oportunidad quisiera autopresentarme. Mi nombre es Ismael Chabajay, yo soy guatemalteco también y bueno, quiero ser muy honesto con ustedes, no voy a decir que llevo una vida hablando o aprendiendo del tema ambiental, sino que todo esto surge desde hace aproximadamente 3 años ya, cuando se lanza una convocatoria para que podamos ser parte de la red de jóvenes de América Latina y el Caribe, y específicamente en uno de los componentes que es la sostenibilidad ambiental y económica. Y bueno, nace desde hace aproximadamente 3 años este interés de estar involucrado en espacios de aprendizaje, pero también en espacios de acciones para trabajar en torno al cuidado de la creación. Y para ello, pues antes de iniciar como mi intervención, quisiera compartir con ustedes un pequeño video que nos llama también a esta reflexión sobre este tema que muchas veces, pues, sabemos o comprendemos de qué se trata. Sin embargo, muchas veces también a nivel como, voy a decirlo así, a nivel como global, nos dan como cosas muy técnicas, ¿no? Y a veces es muy difícil comprender a qué se refiere, pero como no solo estamos viviendo un cambio en el clima, sino definitivamente diferentes procesos, pues muchas veces también tendemos a confundir, bueno, qué es calentamiento global, qué es cambio climático, qué es contaminación. A veces pues surgen un montón de incógnitas ahí también. Y por eso pues quiero iniciar con ustedes como con una pequeña proyección de un video. Bueno, me dicen ahí si lo pueden escuchar también. Cambio climático. 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 El cambio climático, ¿mito o realidad? A estas alturas, la pregunta suena absurda, pero ¿no es curioso que por mucho que se hable del tema, nada parece hacer que realmente nos importe? Lo escuchamos en las noticias, lo vemos en las redes, nos lo repiten en conferencias y aún así seguimos actuando como si fuera un problema del futuro, una historia lejana que no viviremos. Lo irónico es que no estamos viendo esta historia desde la butaca de un cine. No somos espectadores, somos protagonistas. Y mientras esperamos un giro de trama milagroso que lo resuelva todo, el guión sigue avanzando. Así que el problema no es solo que el clima está cambiando, sino que seguimos esperando que alguien más cambie las cosas por nosotros. Se atribuye a Heráclito la frase «lo único constante es el cambio». Y sí, todo cambia. Pero hay cambios inevitables, como crecer o envejecer, y hay otros que son pura consecuencia de nuestras malas decisiones. El cambio climático es uno de estos. No llegó solo, lo fabricamos, lo aceleramos y ahora nos toca enfrentarlo. El dato es contundente. 3.600 millones de personas ya viven en zonas de alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Y no hablamos solo de desastres en medio de la naturaleza. Hablamos de enfermedades que se propagan más rápido, de inseguridad alimentaria, de personas que tienen que abandonar su hogar porque el lugar donde vivían ya no es habitable. Hablamos de vidas en riesgo. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? ¿Cómo pasamos de la saturación informativa a la acción concreta? ¿Cómo dejamos de normalizar lo inaceptable? Les dejo ahí un pequeño spoiler porque luego les vamos a estar compartiendo también estos recursos. Es una serie de podcast que también como red a nivel como internacional se tiene con el apoyo, ¿verdad? De Tirfon.
Y bueno, pues ahí vamos a compartirles al final de esta primera sesión todos estos recursos para que ustedes puedan ir a verlos, escucharlos y bueno, tomarse el tiempo también de ir reflexionando con lo que los jóvenes a nivel internacional han estado trabajando. Bueno, quisiera compartir con ustedes Graça e paz, gente. como cosas prácticas relacionadas al tema del cambio climático. Y bueno, lo voy a decir de nuevo, a veces es muy difícil para nosotros, ¿no? Comprender el tema del cambio climático y en esta oportunidad yo traté de hacerlo lo más sencillo de comprender posible, o sea, lo más sencillo de comprender posible y bueno, espero que también podamos tener como un espacio de aprendizaje específicamente en este momento, ¿no? Y que podamos como ir comprendiendo todos lo lo que quiere decirnos el tema del cambio climático. Bueno, cambio climático, causas, consecuencias y urgencia de actuar. Creo que a mi parecer, siempre es un llamado desde la juventud para transformar el presente. Algo que creo mucho es en el tema de cómo la juventud puede ser como ese ente que transforme el presente también, ¿no? Y bueno, ¿qué es el cambio climático? Es muy importante ir comprendiendo qué es el cambio climático y, bueno, de una forma muy sencilla, quiero decir que el cambio climático se refiere a aquellas alteraciones significativas, ¿no? Y duraderas en los patrones del clima global, atribuidas en gran medida a actividades humanas. Por ejemplo, y a mí me gusta como mucho poner siempre estos ejemplos, el cambio climático es algo que a manera como muy práctica todos hemos visto o hemos sentido alguna vez que en una temporada donde debe de llover, no llueve, y en una temporada donde en teoría no debería llover, llueve como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Llueve muy fuerte. Entonces también a eso se refiere el cambio climático, ¿no? A esas alteraciones significativas que pasan en nuestros entornos, en nuestros entornos, ¿no? Muchas veces también se tiende a confundir el cambio climático como en el cambio de las estaciones, ¿no? Como del verano al invierno, al otoño. Sin embargo, el cambio climático no es eso, sino que son esas alteraciones que suceden, ¿no? Y bueno, el cambio climático, dice la ONU, que ya no es un problema del futuro, sino es una crisis del presente, ¿no? Como algo que muchas veces se cree que el cambio climático es algo como que es del futuro, sin embargo, es algo del presente también, ¿no? Y bueno, también es muy importante comprender que el cambio climático tiene causas, ¿no? Y hay causas naturales como causas humanas. Y muchas veces también, pues, creemos que esto es algo natural. Y definitivamente el cambio climático tiene un componente natural, pero lastimosamente actualmente el cambio climático pues tiene más un componente humano, o sea que hay más intervención humana que intervención natural. ¿Y cuáles son esas causas naturales? Pues las causas naturales del cambio climático pueden ser las erupciones volcánicas, las variaciones solares, los cambios orbitales, ¿no? Como por ejemplo, una erupción volcánica es algo natural, no es algo que nosotros pues tengamos el control, ¿no? Entonces, estos son causas naturales. Sin embargo, hay yo creo que alguien tiene un micrófono prendido ahí, si pudieran como mirarlo. Ahí estamos. Eh, y también existen causas humanas. ¿Y cuáles son esas causas humanas? La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva, ¿no? Y bueno, a veces nos preguntamos como a qué se refiere estas quemas de combustibles fósiles o la deforestación. Pues la quema de combustibles fósiles son aquellos como eh, combustibles, ¿no? Que se utilizan en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como la quema del petróleo a través de los vehículos o a través de aquellas grandes maquinarias, ¿verdad? Que se utilizan para, de cierta forma, agilizar o simplificar la vida humana, ¿no? Bueno, pero
Una nota importante es que las causas humanas contribuyen al 95% del calentamiento global, lo que también como interviene en el cambio climático, ¿verdad? Y esto nos lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Entonces es muy importante y por eso nace también esta serie de webinars para comprender que el cambio climático sí tiene consecuencias, causas, perdón, naturales, pero la mayor parte actualmente son causas humanas, o sea, es provocado por nosotros como seres humanos y no por alteraciones como naturales. Pero también el cambio climático tiene impactos globales, ¿no? Como el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, em, eventos climáticos extremos, ¿no? Como huracanes, como incendios, sequías y sobre todo la pérdida de la biodiversidad. También como específicamente es muy importante comprender, ¿verdad? Lo que decíamos específicamente, por ejemplo, en el tema de los huracanes, ¿no? Los incendios y las sequías. Estas son como impactos globales que suceden a nivel como eh, global, pero que también podemos ver en nuestros contextos, ¿no? Como por ejemplo, en temporada que no debería haber lluvia, hay huracanes fuertes que hacen que haya como inundaciones, que hayan como, por ejemplo, sí, desastres específicamente. Y también hay componentes, ¿no? Como por ejemplo, hemos vivido en algunos momentos, específicamente en el contexto guatemalteco y también en el contexto latinoamericano, como sequías extremas, ¿no? Pero sobre todo uno de los impactos globales es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Como también la pérdida de aquellas especies endémicas de los países que cada día pues se reducen, ¿no? Por este impacto como global. Y dice una nota importante que en los últimos 20 años los desastres relacionados al clima se han duplicado. O sea, hay desastres que son relacionados específicamente a este tema del cambio climático y que en los últimos 20 años se han duplicado, ¿no? Y ustedes, pues no me dejarán mentir, específicamente los que son de Guatemala, en el contexto guatemalteco, sabrán que ahora cada año recibimos huracanes que definitivamente pues vienen a devastar muchas de de los hogares de nuestros habitantes, ¿no? Pero también vienen a devastar mucho del tema de las cosechas, de la pérdida, en todo ese sentido también. Bueno, otro aspecto también relacionado es es los impactos en Guatemala y en regiones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, las sequías prolongadas en el corredor seco, ¿no? Que afectan a la agricultura de subsistencia. Los que son de Guatemala conocerán que, pues acá existe un lugar que se conoce como el corredor seco porque pues esta es una de las zonas a nivel guatemalteco que se ve como mayormente afectados, ¿verdad? Por el tema del cambio climático. Pero también uno de los huracanes más fuertes que a nivel Guatemala hemos recibido ha sido el huracán Eta y Iota, ¿verdad? En 2020. Y si recordamos, este huracán fue un huracán que sucedió por noviembre y diciembre de 2020, en fechas en las cuales estábamos acostumbrados a no recibir ya lluvia, ¿verdad? Sin embargo, pues recibimos estos dos huracanes que fueron continuos y dejaron devastado a miles de personas. Pero también uno de los impactos locales en el tema del cambio climático es que las familias se ven obligadas a dejar sus comunidades por falta de agua, cultivos o alimentos. Hay una migración y la migración también es causada por el tema del cambio climático, porque los entornos en los cuales las personas pues subsistían directamente de la agricultura, del tema de los cultivos específicamente, pues por este tema del cambio climático han tenido que ser desplazados a otros entornos, ¿no? Dice también entre las diferentes notas a nivel como eh, que nos dan los expertos es que Guatemala pierde más de 80,000 hectáreas de bosque cada año, específicamente por el tema del cambio climático, ¿no? Y podemos ser conscientes a nivel como guatemalteco, los que hemos visto y conocemos de noticias, por ejemplo, pues no hay año desde que hace aproximadamente unos 5 o 10 años, no hay año que las selvas en Guatemala pues no sufran incendios, ¿verdad? Pero también nos dice que el 70% de las comunidades rurales sufren
inseguridad alimentaria por el clima, ¿verdad? O sea, también hay un efecto en el sentido de la seguridad alimentaria. Y ya casi por terminar este espacio informativo, ¿por qué es importante actuar? ¿Por qué es importante actuar? Según el IPCC, solo tenemos esta década para frenar el calentamiento global a 1,5 grados, ¿verdad? Pero también cada año de inacción aumenta los costos sociales y económicos y ambientales. O sea, cada año que no estemos trabajando por la reducción del tema del cambio climático, pues es un año en los cuales aumentan los costos sociales, económicos y ambientales. O sea, existe más desigualdad, existe más pobreza y también hay más pérdida en el entorno de la biodiversidad. Como datos importantes que los expertos también nos proporcionan es que tenemos hasta 2030 para reducir las emisiones a la mitad y evitar los peores impactos, ¿verdad? Porque estamos viviendo impactos, pero si no les prestamos atención a este tema, pues viviremos impactos pues más fuertes de los que ya estamos viviendo. Y que cada tonelada de CO2 emitida hoy afectará durante siglos. O sea, cada tonelada de CO2 que estamos emitiendo, cada combustible el fósil que estamos como utilizando o se está quemando, pues esto afectará por siglos a nuestro entorno. Y nosotros como jóvenes, que somos como los que estamos viviéndolo en el presente, pero también lo vamos a vivir en el futuro, debemos tomar en cuenta estas acciones para empezar a actuar y cambiar esta situación. Y por último, juventud como agente de cambio. O sea, la juventud no solo es el futuro, es el presente. Es muy importante que comprendamos que en este tema del cambio climático como juventud, no solo somos parte del futuro y no podemos decir, bueno, en el futuro lo solucionamos, sino que es parte del presente. O sea, somos parte del presente y debemos de solucionar o de buscar esas acciones que solucionen esta problemática desde ahora y no pensar como, bueno, de aquí a 20 años vemos qué hacemos, ¿no? Sino que es parte de lo que debemos hacer ahora. ¿Y cómo podemos ser parte de estas soluciones en el entorno del cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la creación? ¿Cómo podemos ser parte de esos entornos de proteger la diversidad? Pues es muy importante iniciar desde participar en movimientos, en acciones de innovación, en educación y políticas públicas. Y ahora estamos participando aproximadamente, aquí ya vemos como 65, 70 personas y estamos participando en la educación. Es muy importante comprender la situación para poder actuar. No solo podemos tratar de iniciar con los cambios, sino que es muy importante comprender. Y a través de esta serie de webinars, pues hoy estamos lanzando el primer webinar, que es el Día de la Tierra, el Comprendiendo el Cambio Climático, pero también dentro de 15 días también tendremos otro webinar que nos hablará sobre la COP, que es la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, y ir viendo también esas políticas públicas, ¿no? Que se lanzan, que se hacen y que se tienen que reconocer para ejecutar y también transformar nuestras comunidades. Y bueno, uno de los expresidentes de Estados Unidos, que es Barack Obama, dijo, y me pareció muy interesante, uno de los pensamientos que él mencionó, y por eso lo estoy citando, dice, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Entonces, es parte de lo que debemos de hacer para cuidar el entorno ambiental. Y bueno, también uno de los líderes mundiales, Emmanuel Macron, en uno de sus pensamientos dijo que no existe un planeta B. Y yo creo que también, pues no existe un planeta B y por eso es muy importante trabajar en torno al cuidado de la creación. Y a manera de conclusión, para ya, pues cederle el espacio al siguiente ponente, porque también, pues el tiempo es corto y hay mucho de qué hablar, pues queremos llevarlos a esta conclusión. Vivimos en una época en la que el clima está cambiando rápidamente. Todos hemos notado lluvias más intensas, calores extremos o estaciones que ya no siguen su curso natural. Pero ¿por qué está pasando esto? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer? El cambio climático es el mayor desafío de nuestra era, ya que está afectando a todas las regiones del planeta. O sea, este es el mayor desafío que estamos viviendo en nuestra y es muy importante trabajar en torno a este espacio, en torno al cuidado de la creación, pero sobre todo en torno a tu mayor conciencia para poder como trabajar en pro de mitigar o reducir los efectos del cambio climático en nuestros entornos comunitarios.
Entonces, esto es como pues, de manera muy, muy, muy resumida, un primer espacio, ¿verdad? De lo que pues estamos dando a conocer sobre este primer webinar y específicamente de cómo podemos ir trabajando en torno al cambio climático, ¿no? Cómo podemos ir trabajando para reducir estos efectos que estamos viviendo en nuestro entorno como comunitario, en nuestro entorno local, en nuestro entorno nacional y sobre todo en nuestro entorno a nivel mundial también. Y es cierto, algo que estaba escuchando hace poco es que muchas veces nosotros pues tal vez somos los que contaminan una mínima parte, pero sí somos los que estamos recibiendo también los efectos en una mayor parte, ¿no? Pero cada acción pequeña cuenta, cada acción que hagamos cuenta, y por ello vamos a ceder el espacio a, a nuestro tercer facilitador de este webinar, de esta tarde-noche ya. Y bueno, déjenme contarles antes de ceder el espacio, también parte de este webinar. Recuerdan que estábamos hablando desde el espacio de la fe, el espacio de la educación y el espacio de la acción, ¿no? Y bueno, hay acciones prácticas que se ejecutan en las comunidades a nivel como comunitario, a nivel rural, a nivel municipal. Hay diferentes acciones que se están ejecutando y queremos compartir con ustedes una de ellas. Bueno, quiero presentar en esta oportunidad a Edwin Alba. Edwin Alba, pues es ingeniero agrónomo y lleva pues ya varios años trabajando para la organización Acción Médica Integral San Lucas, pues también ha trabajado para otras organizaciones, específicamente en el tema de agroecología, y para ello pues vamos a cederle el tiempo a él para que él pueda compartirnos una de las múltiples acciones que realizan en los entornos comunitarios para también ser parte de esta respuesta al cambio climático que se ve en los entornos comunitarios. Entonces, pues, Edwin, te cedo el tiempo. Bien, querida red, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno. Dando seguimiento al programa, pues, y comprendiendo que cuidar la creación es adorar a Dios y que las alteraciones significativas en el clima, pues debemos de accionar. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones debemos de tomar? Entonces, con esto nosotros quisiéramos o queremos compartirles con ustedes una pequeña experiencia que hemos venido trabajando ya por varios años. Precisamente con la red, pues se presentó una pequeña iniciativa beneficiando a 5 familias y que en la actualidad, pues ya existen más de 50 familias accionando en cuanto al cuidado de la creación. Entonces, yo quisiera, por favor, Ismael, puedes pasar la siguiente presentación. Quisiera yo presentarles un pequeño sistema que como organización, pues, la hemos llamado CIANS. Pues esto representa un pequeño sistema integral agropecuario nutricional sostenible que tiene un enfoque en elevar la calidad de vida de las familias y su nutrición. Es un programa holística que abraza la agroecología en su máxima expresión. Como ustedes se pueden dar cuenta en el dibujo, tiene 4 pilares fundamentales. El primero es la captación de aguas grises en los hogares, la implementación de huertos familiares para obtener un alimento variado y de buena calidad y de alto valor nutricional. Y también tenemos la cría o la crianza de gallinas criollas a través de granjas familiares. Y también tenemos eh, 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 tenemos también la producción de abonos orgánicos a través de pequeñas lombrices, ¿verdad?
que más adelante pues yo voy a comentarles el proceso para obtenerlas. Este proyecto no solo redefine la relación entre las familias y la tierra y la alimentación, sino que también promueve la autosuficiencia y el bienestar integral de los integrantes de cada familia. Bueno, entonces yo quisiera pasar a la siguiente presentación y comentarles un poco sobre el primer módulo, que es un filtro artesanal. Pues quisiera, bueno, antes de decirles que por qué nosotros implementamos un un filtro artesanal, perdón, pues fue a través de un diagnóstico donde pues nos dimos cuenta que las familias no están aprovechando el agua que se está generando en sus hogares. Entonces, a través de ello, pues nosotros implementamos este proyecto. Y dentro de este diagnóstico nos pudimos dar cuenta que cada persona individual pues gasta alrededor de 50 a 75 litros de agua. Y el promedio de familias acá en nuestro contexto es más o menos de cuatro personas, la cual se genera alrededor de más de 200 litros de agua. Entonces, pues el agua definitivamente se pierde, entonces se pensó en aprovecharla. Entonces, por eso se pensó en implementar estos filtros. Y quisiera compartir con ustedes el proceso de filtración de las aguas grises. Pues son tres pasos. El primer paso es la captación del agua gris. Normalmente en nuestro contexto las familias cuentan con una pila, ¿verdad? O un lavatrastos. Y lo que se hace básicamente es captar estas aguas y conducirlo a una trampa de grasa, donde se capturan básicamente los residuos más gruesos, por ejemplo, restos de comida, entre otras cosas. Seguidamente, pues estas aguas es conducida a un filtro o a un recipiente más grande donde contiene tres sustratos principales. El primer sustrato, pues, contiene piedra, seguidamente arena, arena gruesa, y y el último sustrato son carbones o el carbón vegetal, que básicamente le da un mejor color, le quita malos olores a todos o a todo el o a, le quita los malos olores básicamente al agua filtrada. Y pues en el dibujo nosotros no podemos apreciar, pero otros sistemas pues se cultiva alguna especie de planta acuática, la cual le da más vida al agua, dándole más oxígeno. Siguiente, por favor, Ismael. Sí, el otro componente, el otro módulo es la implementación de lombricompostas. Pues básicamente se pensó en este módulo porque muchas de las familias consume residuos o consume sus vegetales y pues los residuos que ellos van generando no tienen un manejo adecuado. Hay que recordar que puede ser que sean residuos orgánicos, pero si no se le da el manejo, pues esto crea gases tóxicos, ¿verdad? Entonces, para aprovechar este proceso, nosotros estamos, digamos, dándole un proceso biológico a todo esto a través de unas pequeñas lombrices. Pues nosotros acá la hemos llamado, o se llama lombrices roja californiana. Y lo que hace este pequeño organismo básicamente es acelerar la descomposición de la materia orgánica, obteniendo tres productos principales. El primer producto, pues básicamente es la brosa o tierra negra, como muchos lo conocen, y también el otro producto es pie de cría, donde pues muchas de las familias
están, digamos, replicando, regalando, vendiendo, donando estos pequeños estos organismos para que otras familias puedan darle el manejo a sus desechos orgánicos. Y por último, tenemos un lixiviado. Esto es muy fundamental ya que contiene alto contenido de ácidos húmicos, fúlbicos, que básicamente ayuda en la fertilidad de los suelos. Siguiente, Ismael, por favor. El otro pilar o el otro componente son granjas familiares. Bueno, las granjas familiares también es fundamental en este sistema, ya que el objetivo es que las familias cuentan con alimento de alto valor nutricional y pues proteína y a través de la carne y calcio a través de los huevos es algo muy importante para el desarrollo, no solo de las beneficiarias, sino que todos sus integrantes. Entonces, para el manejo de este pequeño módulo, las familias pues realizan medicamentos agroecológicos con plantas medicinales, plantas aromáticas, donde el objetivo es crear un pequeño botiquín para que cuando las aves pues presenten alguna enfermedad, alguna infección, tenga la capacidad este, de poder manejarlo y reducir el porcentaje de mortalidad. Entonces, básicamente consiste en poder proporcionar a la familia una cantidad mínima de gallinas y que alrededor de un tiempo, pues ella tiene o ellos tienen la capacidad de poder vender crías, vender huevos, carne y a veces, sabes, ya un poco más digamos, engordadas o adultas. El siguiente, Ismael, por favor. Y por último, tenemos el otro componente que son huertos familiares. El objetivo acá es que las familias tengan acceso a vitaminas, a minerales a través de una variedad de especies hortícolas. Pues a ellas se les da el modelo de cómo poder cultivar y poder cuidar su huerto familiar. En el huerto familiar, pues aquí vienen del huerto familiar, sus producciones dependen de los otros componentes. Por ejemplo, en este caso, la fertilidad de los suelos es abastecido a través de las aboneras o de la lombricomposta, ya en su modo sólido o brosa o tierra negra y en su forma líquida. Entonces, esto es básicamente lo que mantiene la fertilidad de la granja, o perdón, del huerto familiar, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente algunas acciones muy prácticas que hemos trabajado a lo largo de este tiempo y que muchas de estas familias pues están cuidando la creación debido a que todos estos procesos son agroecológicos. Aquí la agricultura convencional pues se ha quedado atrás, ya que esto básicamente ha venido a afectar los procesos y se ha creado una dependencia total, pero 50 familias están ya trabajando, cuidando la creación a través de estas prácticas agroecológicas y cuidando su salud y también su nutrición familiar. Esto es la pequeña experiencia que hemos tenido y gracias por el tiempo. Espero verlos en una siguiente oportunidad y estamos ahí para servirles. Gracias Edwin. Y bueno, realmente queremos pues agradecerte y felicitarte por el trabajo que se está haciendo. Una frase con la que me quedo que mencionó Edwin es que
esto está dejando atrás como, o es como ir contracorriente, ¿no? Y dejar atrás todas esas como normas que creemos que son correctas para el cultivo, ¿no? Y cómo desde nuestros contextos también podemos contribuir, ¿no? A través de procesos agroecológicos y dar también como ese sentido, ¿no? De poder cuidar también el entorno de la creación. Bueno, eh, pues ya pues tuvimos la oportunidad de escuchar como a los tres expositores en esta noche y tenemos como también un espacio, ¿no? De poder como ir preguntando si tuviéramos alguna pregunta, alguna duda o quisiéramos conocer más antes de pues ya dar los últimos como anuncios o espacios de anuncios para luego pues cerrar esta sesión si hubiera alguien que tuviera alguna pregunta como específica a Edwin o a mi persona. Y, bueno, lamentablemente pues Pastor Willy por algunas ocupaciones específicamente bueno, tuvo que ir a dar clases, pues no pudo culminar como este webinar, pero igual si ustedes tuvieran alguna pregunta en específica hacia él, pues podemos hacerla llegar y en algún momento en el próximo webinar también poder resolverlas, ¿verdad? Sin antes también mencionar que en el chat colocamos el enlace para la inscripción. Sírvanos a disculpar. Compartimos de nuevamente el enlace de inscripción, sin embargo, ya corregimos y el segundo enlace que compartimos es el enlace de la asistencia. Recuerden que si ustedes pues están en el 85% de estos webinars, al final del cuarto webinar pues les vamos a otorgar un diploma de participación que va a ser avalada por la Red Internacional de Jóvenes Líderes, como también por la Red Juvenil de América Latina y el Caribe. Bueno, queremos escucharlos, queremos comprender también un poco más de lo que ustedes, pues, en esta oportunidad quieran compartir con nosotros. Entonces, pues, tenemos unos minutos más para ver si tienen alguna pregunta en concreto, de repente a Edwin, con respecto a cómo funciona el sistema, o si quisieran ustedes como alguna pregunta relacionada al tema del cambio climático, o también al tema de cómo la fe puede ser parte o cómo las iglesias pueden ser parte de este movimiento para también reducir y mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, este es el espacio que estamos como cediendo. Si hubiera alguna pregunta, si alguien quisiera prender su micrófono, pues con mucha confianza puede hacerlo. Y si no, pues aquí a través del chat también estamos para escucharlos. Bueno, ahí también Sarita nos ha estado compartiendo por medio del chat las redes sociales de la Red Juvenil de América Latina y el Caribe, pero también si ustedes quisieran como conocer más a la otra red, que es la Red Juvenil de la Red Internacional de Jóvenes Líderes, pues también pueden buscarlo por Facebook, en Instagram como Red Internacional de Jóvenes Líderes y pues ahí también les va a aparecer. Entonces, bueno, no sé, creo que no hay mayor pregunta, pero quisiéramos, antes de cerrar oficialmente como este espacio, queremos de nuevo agradecerle a Edwin porque nos ha compartido acciones prácticas en relación al cuidado de la creación desde el contexto de Guatemala, específicamente el contexto de Sololá, que es un departamento que significativamente también ha vivido como los efectos del cambio climático en los entornos, ¿no? Comunitarios específicamente. Y algo de lo que hablábamos es que muchas veces aquellas personas que son como los que menos contaminan tienden a ser los mayores afectados, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando este espacio, pues como les decíamos al principio, pues lanzamos este espacio de webinars que lo nombramos Creación Viva, Juventud Activa, una iniciativa transformadora que fusiona la educación, la acción y la fe. Y bueno, compartirles que el día de hoy pues tuvimos nuestro primer webinar, que es el Día de la Tierra, Cambio Climático, un llamado a la acción juvenil. Y la próxima, no la próxima semana no, sino dentro de 15 días tendremos otro webinar que es muy importante también para ir comprendiendo cómo funciona a nivel global también el entorno del cuidado de la creación y se llama COP30 y el rol de los jóvenes en el debate global. Ese se va a llevar a cabo el martes 6 de mayo, también a la misma hora, 6 p.m., hora Centroamérica, en nuestro tercer webinar denominado Acción Local, Impacto Global, Soluciones desde nuestra comunidad. Se va a llevar a cabo el día martes 20 de mayo
también a las 6 p.m. hora Centroamérica. Y el cuarto webinar se llamará Fe, Resiliencia y Cambio Climático, preparándonos para el futuro. Este será el martes 3 de junio, también la misma hora, hora Centroamérica, para que todos pues podamos estar ahí atentos, atentos, escuchando también y podamos ser parte de estos webinars. Informativos también. Bueno, el próximo webinar también para darles unos pequeños como adelantos, sí, este es el primero, darles como algunos pequeños adelantos, es que el próximo webinar dentro de 15 días tendremos a tres personas súper conocedoras también del tema. Sí, sí, claro, vamos a enviarles el enlace de la grabación del webinar de hoy para que puedan ponerse al día también. Y bueno, como diría la chaviza, alerta spoiler, comentarles de que el próximo webinar tendremos invitados de Colombia y de Bolivia. Tendremos a Rodrigo Osao de Colombia, también tendremos a Abel Mejía de eh, Colombia también, y también tendremos a Natalie Junco, que es de Bolivia, y ellos nos van a estar hablando un poco sobre la COP30 y el rol de los jóvenes en el debate global. O sea, cómo esto también es parte de cómo los jóvenes también cada día son parte de los debates globales para también promover esas políticas del cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros podemos ir anunciándoles. Queremos de nuevamente agradecerles por ser parte de este primer webinar informativo Buenas noches, relacionado al fiscal privado tema Santa Rita, la orden. el cambio climático, ¿no? Y bueno, si usted no ha llenado aún el formulario de, um, de asistencia, pues lo enviamos para que ustedes puedan llenarlo, lo volvemos a enviar. No tenemos como tal un grupo ¿Desde atrás? no tenemos como tal un grupo de WhatsApp, pero sí hay un formulario de asistencia y las invitaciones se estarán enviando por el correo electrónico, pero también se estarán como publicando a través de nuestras redes sociales. Ya para culminar, pues solo 2 puntos. Le vamos a ceder el espacio a Miriam, quien es también la que lidera el tema ambiental para América Latina y el Caribe en TIRFON. Y luego vamos a pedirles a los que puedan encender su cámara para tomar una foto que nos pueda servir como parte de, ¿no? Entonces, vamos a cederle el espacio a Miriam si ella está en la disposición. Sí, si no, pues será en el próximo webinar que ella pues nos va a estar acompañando también. Creo que también, entonces vamos a pedirles si pueden ahí encender sus cámaras, los que puedan, para tomar como una foto y pues tener como este primer espacio de webinars que van a ser de jóvenes para jóvenes también, porque aquí todos los que estamos somos jóvenes. Aquí el alma sigue siendo joven siempre en todo espacio. Entonces, los que puedan prender sus cámaras y ahí pues vamos a tomar eh, 2 fotos porque a mí me parecen varios como eh, varios lapsos, ¿no? Entonces, cuando diga 1, 2, 3, sonríe la primera vez, y si hay otra, sonríe otra vez porque de repente usted sale en la primera y luego de repente ganó en la segunda, entonces sonríe ahí sí puede, ¿no? Entonces vamos a tomar la foto a la cuenta, vamos a ver, solo quiero ver que esto me funcione bien. Ahí estamos. A la cuenta de 1, 2 y 3. Esa es la primera. Van a ser 3 porque les digo que me aparecen 3 pantallas. Entonces usted siga sonriendo porque de repente no apareció en la primera, pero en la segunda sí aparece. Vamos otra vez. A la 1, a las 2 y a las 3. Y una tercera, porque algunos aparecen hasta la tercera. A la 1, a las 2 y vamos a ver, aquí estamos.
Uno, esta compu ya no quiere trabajar. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Ya nos quedó de recuerdo. Entonces, no nos queda más que agradecerles por este espacio, por permitirnos pues llegar hasta sus hogares, estar con ustedes y los esperamos eh, el próximo webinar. No sé si Miriam, que la veo ahí, quiera como cerrar este espacio para ya finalizar. Bueno, entonces, pues no nos queda más que agradecerles por su tiempo y por su espacio y pues hemos finalizado nuestro primer webinar y los esperamos, no solo que puedan estar hoy, sino los esperamos el próximo webinar que va a ser el día 6 de mayo. Entonces, los vemos con mucho gusto el próximo webinar que es dentro de 15 días y agradecerles por el espacio el día de hoy y les mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala. Gracias, abrazo de Honduras. Gracias.